Buenos días, Azucena. Muy bien, mucho gusto en saludarte. Gracias, igualmente. Pues comentábamos con el auditorio que uno de los brazos de la delincuencia organizada es justamente este tema de las desapariciones y las privaciones ilegales de la libertad, un asunto del cual no está exento Michoacán. Así es, lamentablemente mi estado no está exento de esta situación y por eso hemos presentado un punto de acuerdo en la comisión permanente donde hemos solicitado al gobierno del estado precisamente que, actualice los registros para contar con datos provenientes precisamente de la autoridad, porque no los tenemos, tenemos datos, tenemos números de hombres y mujeres que han desaparecido en el estado, pero son de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuántas personas en este año, diputada? Mira, en este año nosotros tenemos que son alrededor, datos de la sociedad civil, que son alrededor de 42 personas. ¿Y según el gobierno? Y el gobierno no tiene datos, te vuelvo a comentar que el gobierno precisamente no tiene datos, nos han comentado que no los tienen porque las personas no van a denunciarlos, pero también es cierto que el gobierno no ha diseñado una política pública o una estrategia que le permita a los ciudadanos y a las ciudadanas confiar en el gobierno precisamente para llevar a cabo estas denuncias, o simplemente el gobierno no ha reconocido este hecho que sí ha reconocido la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿A partir de cuándo se empezó a agravar esta situación, diputada, las desapariciones en donde también estarían involucradas algunas autoridades? Bueno, se empezó a agravar a raíz de 2007. A raíz de este año, pues se empezó a agravar esta situación e incluso a raíz de este año han desaparecido hombres, en su mayoría jóvenes entre 16 y 20 años, lo cual no ocurría en años anteriores, que eran hombres entre 40 y 50 años. Ahora han sido los jóvenes, y han sido los jóvenes tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales. Y otra característica es que han sido hombres que están estudiando, o también de las zonas rurales que no tienen acceso a la educación. ¿Cuál supondría, diputada, con la información que usted tiene, que sea el móvil de las desapariciones? Bueno, nosotros suponemos en primera instancia que puede ser el crimen organizado, pero también suponemos que datos nos demuestran también que pueden ser las mismas autoridades, en particular las policías, y en este último caso te comento precisamente de un caso que ha llamado la atención en el estado, y no solo en el estado, sino a nivel internacional, el caso de la familia Orozco Medina, que desde 2008 han venido desapareciendo sus familiares. El padre de estos muchachos, Leonel Orozco Ortiz, desapareció en julio de 2008, Leonel Orozco Medina, hijo de este señor, en abril de 2009, recientemente en mayo de 2012 Moisés Orozco Medina, y se reporta precisamente que Moisés envió un mensaje a su hermana diciendo que es la policía local la que se lo llevó, y desde ese momento pues no hay registros en ningún juzgado, en ningún centro penitenciario que diga que precisamente este muchacho esté ahí. Entonces, es lo que nosotros necesitamos de la autoridad, que nos diga precisamente cuáles son los móviles y las situaciones de los hombres y las mujeres de Michoacán, cuál es la causa que da origen a las desapariciones y por supuesto que el ataque. Diputada, nos decía que 42 casos en el 2012. ¿Del 2007 a la fecha cuántos? Del 2007 al 2008, pues en esa fecha tenemos datos que nos están reportando precisamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Te voy a comentar que hace 17 meses, no la fecha que tú me comentas, sino 17 meses, en ese lapso son 643 reportes de michoacanas y michoacanos desaparecidos, de los cuales únicamente se han encontrado 4. Digamos, del 2011 y 2012, 643 reportes de desaparecidos. Así es, un alto número. Bueno, pues más adelante vamos a tener la oportunidad de hablar con el vocero del gobierno de Michoacán y le plantearemos esta
situación entre algunas otras situaciones de violencia que azotan ese estado. Diputada, gracias por la entrevista. Buenos días. Buenos días, un gusto saludarte. Hasta luego. En Ciudad